una noticia que pienso que debería estar corriendo como pólvora en todas las redes sociales a nivel nacional. La Caja de Seguro Social, y antes quiero darle las gracias a mi amigo Alan Gordón, que me lo mandó al directo de Instagram para que le reaccionara a esto, que le pareció interesante. ¿Cómo no va a ser interesante? Sumamente interesante y muy importante. Por primera vez en la historia, la administración de la Caja de Seguro Social traspasó dinero al Fondo de Inversión de Invalidez, Vejez y Muerte, el cual superó los 500 millones de dólares. El doctor Enrique Lau, director de la Caja de Seguro Social, indicó que con la prudencia como se han manejado los fondos, se generó un superávit que fue traspasado al Invalidez, Vejez y Muerte. Nunca en la historia de la Caja de Seguro Social, el programa de administración que maneja el director le había dado dinero al IBM, al subsistema en donde tenemos problemas. Doctor Enrique Lau Cortés, director general. Esta fue la declaración. Vamos a escucharla y vamos a ver también los comentarios, porque hay una cantidad de comentarios impresionantes. Vamos a verlo aquí, escuchemos. Durante esta administración hemos transferido por superávit, es decir, que la plata que entra se maneja con tanta prudencia que al término del ejercicio nos sobra dinero. Y ese dinero lo revertimos a nuestros colaboradores, a nuestros jubilados, en lugar de agarrarlo para cambiar mi carro o para mandar a la gente a inventarme misiones y pagar viáticos o contratar hoteles para hacer reuniones. ¿Eso no ha pasado? Hemos trasladado más de 500 millones de dólares del fondo de administración al fondo de invalidez y muerte. Y durante esta administración... Bien, mientras dejamos ahí hablando al director de la Caja de Seguro Social, ¿verdad? Enrique Lau Cortés. En Panamá, para el que no lo sabe, una de las instituciones más cuestionadas por su gestión desde los tiempos de la pandemia hasta este momento es la Caja de Seguro Social. Cuestionadísima sobre los procesos, sobre invalidez, vejez y muerte, sobre los medicamentos, sobre los nombramientos, sobre la planilla, sobre las botellas. Es la Caja de Seguro Social. No hay médicos, no hay medicinas, no hay implementos, no hay camillas, no hay sábana, los desayunos, la comida, el almuerzo. ¡Wow! 500 millones de dólares. ¿Dónde están? Yo no quiero dudar de lo que está diciendo. Vamos a creer, vamos a pensar que todo eso es cierto. Y no vamos a pensar que, como dijo el presidente electo José Raúl Mulino Quintero, ¿verdad? Lo primero que se va a meter él, más allá de la mina, y como que tiene como velocidad, tiene premura, quiere hacerlo rápido, como que ya quiere que sea 1 de julio para meterse en la Caja de Seguro Social. Algo sabe, algo él vio, algo le dijeron al presidente de la República que él se quiere meter en el gran problema que es la Caja de Seguro Social. Vamos a ver un comentario, vamos a ver los comentarios. Estén bien o estén mal, son comentarios. Ahora dice, ahora sobra la plata porque sabe que lo van a investigar. Dice Adán Cortés 06.
Vicky Panamá, me huele a que les dio miedo de ser descubiertos en alguna tramoya y ahora mágicamente hay un superávit. 121 likes ese comentario. ¿Será un gran error mantener a LSU en la caja de seguro social? Y voy más allá. Hay que cambiar la junta directiva. Las mismas fichas por años. 42 likes. Investiguen porque dijiste que la caja de seguro social estaba en crisis. En TVN lo dijiste. 94 likes. Otro. Que mientras el 15% de deducciones de un salario era descontado, los medicamentos en todos los adultos e infantes no existían. ¿Y por qué no hay presupuesto para pagar las extras de los funcionarios? Dice Cris Isabel. La escala salarial aún está, el despido injustificado de 35 funcionarios y ahora abracadabra, hay 500 millones de dólares. ¿Te das cuenta, panameño, que no soy yo, amigo, amiga que me ves? No soy yo, es que esto lo dice Panamá. Y sigo, esto está largo, aquí hay un montón de comentarios. Y no lo publica nadie, nadie está publicando esta noticia. Ajá, eso se llama temor al nuevo gobierno. Mucha casualidad que ahora aparecen las platas que estás evitando la joyita. ¿Por qué ahora? Si se tiene meses de decir que los jubilados quedarían sin pago. Huele a... De hecho dijeron, mira cómo es el mundo, ¿ah? Qué cosa tan increíble. Meses atrás estábamos tan mal que de la minería se iba a sacar la plata para salvar el sistema de invalidez, vejez y muerte. Estábamos tan mal que si la minería se iba, corría peligro el aumento de los jubilados. Digo, eso yo no lo estoy inventando. Hace unos meses atrás, eso es lo que decía este señor y este gobierno. Ahora dice que hay 500 millones de dólares y está diciendo que no era para su carro nuevo, ni para los viáticos, ni para celulares, ni para las planillas abultadas, ni para las botellas que hay en el seguro, que hay bastante botella. No me lo van a negar. ¿Qué me van a negar eso? Hay un montón de botellas, hay unos dinosaurios ahí que están allí eternamente en el seguro también, que hay que jubilar. Y hay que darle paso a gente nueva y reducir la planilla. Y una de las cosas más importantes, la evasión de la cuota obrero-patronal, que muchos empresarios millonarios de este país, oligarcas, que se creen dueños de Panamá y dueños de los medicamentos y de las farmacéuticas, no pagan cuota obrero-patronal o la evaden. Evaden eso. Y no estoy hablando solamente de los empresarios extranjeros, ni las promotoras, ¿verdad? De construcción. No. Hay un montón de empresas, ¿verdad? Que están evadiendo impuestos, que están evadiendo la cuota. Muy llamativo. De verdad, muy llamativo que ahora hayan 500 millones de dólares. ¿Y dónde están las auditorías? El cheque. ¿Dónde está la información? ¿Dónde podemos ver? ¿Qué sé yo, hermano? No me lo explico. No sé, la verdad está un poco... No lo dudo, que esté la plata, pero y entonces, y hace unos meses atrás, qué cosa, ¿verdad? Como dicen los amables suscriptores, qué cosa que ahora sí hay bastante plata y que por primera vez, digo, yo me voy dando cuenta cómo al parecer este gobierno jamás se imaginó que Mulino iba a ser presidente. De verdad, ellos tenían sus candidatos. No estoy hablando solamente de Gaby Carrizo. Todos los panameños sabemos que este gobierno tenía varias fichitas donde le había puesto la plata y el maletín se lo puso a uno.
en especial el maletín. Y después quedaron, ¡ay, mi plata! Chumbulún, chumbulún. ¡Ay, mi plata! ¡Ay, mi plata!, ¿no? ¡Ay, mi plata! Bueno, auditoría con la Caja de Seguro Social. Auditoría con el director de la Caja, Enrique Lao Cortés. Audítenle todo. Así como van a auditar al tanque de gas, ¿verdad? Al bailarín de Lee. Claro que sí perdiste, Lee. ¿Oíste? Y también Héctor, y tirando paso, voy, haciendo el ridículo. Carrasquilla, allá en San Miguelito. Auditoría para esas 3 fichas. Y por supuesto a este señor y a toda su administración, que por 5 años, y sobre todo en tiempos de pandemia, manejó mucha plata. You know.